El procés de colonització fenícia a Occident va ser eminentment comercial. El comerç, l'intercanvi, les transaccions i els contactes tant culturals com de població van ser l'element fonamental de l'expansió fenícia. Bueno, es un proceso complejo, de larga duración. Yo creo que vivimos en un mundo, la investigación arqueológica en la actualidad, en el que lo que tratamos de estudiar precisamente son complejos de muy larga duración. Entender la colonización fenicia por algo muy puntual, por algo muy concreto, incluso centrarlo en el tiempo, creo que es un error. Creo que es una dinámica amplísima, muy, muy, muy compleja. De hecho, la investigación lo que nos lleva cada vez más es a precisamente darnos cuenta de la complejidad que tiene, de las diferentes variables, de los diferentes impactos, y que va mucho más allá de un siglo IX o de un siglo VIII, porque creo que es mucho más interesante incluso estudiar lo que viene después, ¿no? ¿Qué queda de ese primer impacto fenicio en la construcción de muchas de las identidades de las culturas locales en todo el Mediterráneo, por ejemplo, central y occidental? ¿Cómo veo la arqueología fenicia? La veo como una disciplina, a pesar de los pesares, muy joven, en la que todavía a día de hoy tenemos muchas más incertidumbres que realidades, que queda mucho por investigar, que queda mucho por hacer todavía, que tenemos que sumarnos al carro de las nuevas tecnologías. En gran medida todavía creo que no se han implantado o no se han implementado de una forma precisa, y básicamente sería eso. Creo que simplemente haciendo un poco un recorrido incluso de lo que ha sido mi trayectoria profesional en estos años, yo recuerdo cuando era estudiante que lo fenicio se limitaba a una serie de yacimientos muy concretos, con unas cronologías que han sido absolutamente reventadas y modificadas, y que precisamente eso es lo que nos dice que es una disciplina que está todavía en construcción. Hace nada, recuerdo, ¿no? Hace pocos años, apenas 2 décadas, que no es nada realmente desde el punto de vista del tiempo histórico, decíamos que fundaciones como la de Cartago eran fundaciones míticas, de las que solamente teníamos el refrendo o la constatación a partir de determinados autores, muchos de ellos autores clásicos, incluso tardíos. Es decir, todo se ponía en duda, y la investigación de los últimos años, por ejemplo, en el Solar de Cartago, ya prácticamente ha llenado de contenido científico absolutamente objetivo eso que nos decían las fuentes históricas. Algo, por ejemplo, las fechas de fundación de esa colonia, de esa primera colonia tiria en suelo africano, se manejan ya cronologías de finales del siglo IX. Lo mismo para Útica, otro de las grandes enclaves coloniales fenicios. Esto hace apenas 15-20 años era, nada, era algo impreciso, y prácticamente por los que, digamos, los arqueólogos más aguerridos, algo que, bueno, era casi una fundación mítica que dependía de autores y que había que poner en duda. O sea, que eso es un poco lo que sería mi opinión, así en sentido general, sobre el mundo fenicio, sobre la colonización fenicia y sobre todo lo que tenemos que hacer todavía. Els contactes entre el Mediterrani oriental i occidental han estat freqüents al llarg de la prehistòria. Hi ha constància de materials procedents del Mediterrani oriental a la cultura argàrica, que es va desenvolupar a la península des de finals del tercer mil·lenni fins a mitjans del segon. El Mediterrani central i occidental es va comunicar i va comerciar en dates tan antigues com el segle XIV abans de Crist en el món minoic i micènic. Després del col·lapse d'aquest últim, el comerç mediterrani es va obrir a grups comerciants i d'aventurers de la zona de l'actual Líban. Aquests contactes van anar en augment, conformant els processos socials i econòmics de les cultures posteriors al món argàric a la península, les navetes a les Illes Balears i la neuràlgica a Sardenya. Aquesta expansió de les rutes de navegació va permetre un desenvolupament comercial sense precedents i un procés colonitzador afavorit per l'augment demogràfic conseqüència d'una sèrie d'innovacions tècniques en l'agricultura, metal·lúrgia i navegació. El procés d'expansió fenícia va ser ràpid i constant. Entre els segles IX i VII es varen fundar nombroses colònies al llarg de tot l'eix costaner, Mediterrani i Atlàntic, des del nord d'Àfrica, així com les illes de Sicília, Malta, Sardenya, Eivissa i tota la costa sud de la península Ibèrica. La colonització fenícia va ser un procés que va implicar l'establiment gradual de comunitats fenícies en llocs diversos i llunyans de la regió d'origen. L'arribada de les poblacions fenícies i els seus aspectes econòmics, culturals, artístics, tecnològics o religiosos varen influenciar enormement a les comunitats autòctones dels territoris on es van instal·lar. Bueno, aquí tenemos diferentes, me imagino que si entrevistáis a diferentes profesores, vamos a tener no diferentes opiniones, pero al menos sí diferentes matices. Claro, para mí hago arqueología, y para mí es muy importante el contenido, pero también el continente. Me es muy útil estudiar la arquitectura, el urbanismo, pero también la cultura material mueble que aparece dentro de los yacimientos. A día de hoy, lo que estamos viendo a través de los estudios del estrecho de Gibraltar, de la orilla
vamos a decir, ibérica, ¿no? O hispana del estrecho de Gibraltar, la costa de Málaga, Granada, Almería, lo que estamos viendo en el Bajo Segura, en la provincia de Alicante, si lo ponemos en comparación con Sacaleta, vemos que hay un vínculo real y un vínculo muy estrecho, tanto en los continentes, es decir, en la forma en la que se utiliza el espacio, en el que la gente vive, en cómo se organiza la ciudad y cómo se organiza el hábitat, pero también en la cultura material, en los elementos del día a día, los materiales cerámicos, las ánforas, ¿no? El material de transporte, pero también la cerámica de cocina, la cerámica de uso cotidiano, nos remiten a un vínculo muy, muy estrecho. Claro, eso, digamos que eso es objetivo, esos son los datos que tenemos que podemos poner sobre la mesa. Hay una relación, tenemos unos materiales en Sacaleta y en Guardamar que desde el punto de vista arqueométrico nos remiten a producciones malagueñas. Tenemos unas cerámicas de cocina que lo mismo, tenemos una arquitectura que es muy similar, con los mismos patrones, la misma forma de construir o de entender el espacio doméstico, que en definitiva es un reflejo de la familia que vive dentro, de cómo se organiza esa familia. Luego el vínculo está ahí. Y ahora la segunda parte, que sería mi lectura. Mi lectura yo creo que son las mismas personas, que hay una dinámica comercial íntimamente ligada con la metalurgia. Creo que la clave sobre todo es el plomo y la plata, más la plata lógicamente, y que lo que tenemos es diferentes puntos de un circuito comercial que nosotros en algunos trabajos hemos definido como occidental, un circuito de trasiego de materia prima y de transformación de esa materia prima. Y claro, no es casual que Sacaleta esté en un entorno donde además hay minas, como Sargentera, minas de plata, y es prácticamente lo mismo que podemos detectar en el Bajo Segura, que podemos detectar en el entorno del Cabo de Gata, en Almería, y en esta costa malagueña que comentábamos. Luego, mi hipótesis, digamos, mi hipótesis de trabajo es que hay una existencia de un circuito de metal explotado por estos fenicios occidentales, diríamos, no son fenicios de Oriente, sino ya de una segunda generación de fenicios que probablemente proceden del ámbito del estrecho de Gibraltar, que es a donde nos llevan todas las pruebas, incluidos los pecios, ¿no? Los yacimientos subacuáticos, y que Sacaleta está dentro de esa dinámica. Y que luego el siguiente punto probablemente lo tengamos en Sicilia, lo tengamos en Cerdeña y en el Oriente Próximo. Pero vamos, mi interpretación es esa, que Sacaleta parte, en mi opinión, de una fundación o de una instalación íntimamente ligada a ese circuito del metal que parte probablemente de las primeras colonias fenicias, estas sí orientales, en el ámbito del estrecho de Gibraltar. Els fenicis van introduir en aquests territoris noves espècies vegetals com la vinya, l'olivera, l'ametller, el magraner, el procés d'elaboració de productes alimentaris com el vi o l'oli, l'alfabet, aspectes tecnològics com el torn de terrissaire o tècniques d'orfebreria com la filigrana, nous elements iconogràfics i artístics i noves tècniques i elements arquitectònics. A la vegada, tots aquests avenços tècnics van venir acompanyats per noves formes espirituals i religioses. En un moment indeterminat de final del segle VIII i principis del VII, es va fundar l'assentament de Sacaleta, en un context de gran expansió territorial i comercial. Els diversos conjunts ceràmics documentats al jaciment, com l'àmfora TU0111, es troba a una gran quantitat de jaciments, demostrant la interacció dels mateixos. La Fundació de Sacaleta ve a complir dos propòsits, el de connectar i desenvolupar la via de comunicació que des del Mediterrani central recala a Sardenya i té obligatòria singladura a Eivissa. Aquesta línia de navegació vital permetia dirigir-se i connectar tant el nord-est de la península com el sud. El segon propòsit és aprofitar i recollir els nombrosos recursos econòmics de la pròpia illa, metal·lúrgics, pesquers i les pròpies salines properes a l'assentament. Hombre, Sacaleta, yo creo que Sacaleta, lo que conocemos de Sacaleta, lo que se ha investigado todos estos años en Sacaleta, nos presenta un yacimiento imponente, un yacimiento que además encaja tanto en cuanto a lo que es su urbanismo, su desarrollo arquitectónico, como su propia implantación sobre el territorio, precisamente cumple con digamos, las normas o los paradigmas de lo que es esa presencia fenicia, ¿no? Es un lugar espectacular, es un buen fondeadero, todavía en la actualidad es una zona de fondeadero y que, al menos para lo que es un primer impacto de la presencia fenicia, cumple perfectamente con eso que se ha venido denominando patrón de asentamiento, pero ya no solamente eso, sino que buceamos un poco en lo que es la arquitectura, en cómo se gestiona el espacio, cómo se organizan las habitaciones, que en definitiva, estudiar ese tipo de cosas lo que nos permite es conocer a la gente que vive dentro, conocer cómo se organiza la familia, cómo se organiza incluso, vamos a llamarlo así, el municipio. Creo que es un buen ejemplo, sería exactamente un buen ejemplo para entender cómo se organiza esa primera presencia fenicia, a todos los niveles, también desde el punto de vista político y no solo económico, ¿no? Que parece que es lo que muchas veces nos preocupa, ¿no? Entenderlo, el proceso colonial en el marco económico, también en el marco político y en el marco en definitiva humano, ¿no? Del día a día, del mundo doméstico, ¿no? De la familia.
Yo creo que hay dos cosas que tenemos primero que separar. Y una es un aspecto y no es un aspecto menor, que es la cronología. Yo creo que lo que llamamos colonización griega es claramente posterior a la colonización fenicia, a pesar de que tengamos materiales euboicos en algunas colonias fenicias. Creo que el motor de cambio y el motor colonial, el motor de, vamos a decir, económico, es un motor fenicio. El mundo griego es posterior. El mundo griego, la gran expansión para mí en el occidente de lo que va a ser esa colonización griega o esa dinámica comercial griega es posterior. Tiene que ver con la génesis ya del mundo ibérico, tiene que ver con el siglo VI y sobre todo con el siglo V. Creo que lo fenicio, para entendernos, es más antiguo y es mucho más potente. Entonces parto primero de ahí, que inicialmente las cronologías de esa caleta creo que lo que rige es una presencia comercial fenicia, un impacto del siglo IX, primera mitad del VIII oriental, y luego ya un segundo momento de despegue de esas colonias fenicias, pero colonias fenicias que ya tienen un suelo, ya están en suelo occidental, que es donde yo englobaría las colonias de Guardamar, en Alicante, y Sacaleta. Luego es cierto que, claro, cuando hacemos un estudio de manera general, una dinámica a escala mediterránea, y nos vamos a las cronologías antiguas, a las cronologías arcaicas, sí que se distingue eso que tú comentabas, ¿no? Esa especie como de dos ámbitos distintos, ¿no? El ámbito fenicio, más el Mediterráneo sur, la costa africana, las islas del centro del Mediterráneo, y un mundo griego en el ámbito de la zona norte, en el mundo etrusco, por supuesto en el mundo de las colonias focéas, ¿no? De Marsella y el Golfo de León. Pero claro, ya os digo, en una cronología, en la cronología en la que hablamos de la presencia fenicia arcaica, yo no me lo llevaría a la península ibérica, pero sí, por ejemplo, sí que se nota, sí que se detecta esa especie de dos bloques distintos, ¿no? Y un ejemplo muy claro, que además se entiende, yo creo que se entiende muy bien, que son las analíticas sobre la procedencia de la plata que aparece en Oriente. Es algo muy interesante, interesantísimo. Cuando cogemos los yacimientos orientales, los yacimientos de Palestina, del actual Israel o del sur de Siria, y les hacemos análisis de componentes isotópicos a esos metales, sobre todo los metales de componente plata o plomo, es interesante porque esos yacimientos fenicios, la plata procede del extremo occidente, sistemáticamente. Y claro, ahí te surge una duda como historiador. Es decir, bueno, ¿cómo la plata que aparece, por ejemplo, en yacimientos como Tel Dor, o que aparece en yacimientos del sur de Israel, ¿no? O perdón, del norte de Israel o del sur del Líbano, ¿por qué esta plata procede del extremo occidente cuando hay minas de plata y hay lugares con plata nativa mucho más cercanos y más fáciles de explotar? El Monte Tauro, que está en Anatolia, está mucho más cerca de Fenicia que Huelva. Y el Aurión, las minas del Aurión, las minas de plata del Ática, del entorno de Atenas, están mucho más cerca en kilómetros, en distancia, en jornadas de navegación, que no el extremo occidente, ¿no? Que no Huelva, o que es la ría de Huelva o el entorno de Cádiz. Ahí es donde quizá sí que podemos ver eso que tú comentabas, a ver si es que los fenicios, estos fenicios orientales, no tienen, por la razón que sea, acceso a esa zona del Mediterráneo norte que puede que sí que esté explotado para esa cronología arcaica por los griegos. Y luego otro ejemplo, yo creo que magnífico y que probablemente para mí es el lugar donde en los próximos años, 20 años, 25 años, va a ser el núcleo central de buenas de las interpretaciones sobre el mundo fenicio, que es la isla de Creta. Creta, estamos absolutamente eclipsados por lo minoico, pero Creta tiene unos contextos del siglo X, del siglo IX y del siglo VIII maravillosos, llenos de material fenicio. Pero curiosamente, material fenicio siempre en la cara sur de la isla. La cara norte, absolutamente griega, absolutamente egea. En la cara sur, absolutamente fenicia, para esas cronologías del 9-8. Entonces, quizá esa doble dinámica comercial, económica, de explotación, diremos casi, no sé si llamarlo así, pero como unas áreas de exclusión comercial, sí que se puede distinguir lo griego de lo fenicio. Y luego un ejemplo sería bueno, el gran yacimiento, que yo creo que también es una de las grandes novedades de la arqueología fenicia en los últimos años, que es Comos, que es un santuario dedicado a Astarte en suelo cretense, en el sur de Creta. Entonces, quizá ahí tengamos muchas de las respuestas a escala mediterránea que nos podemos hacer. Pero partiendo un poco en resumen, de que para el caso que nos ocupa, que es el occidente mediterráneo, que son las Baleares, Ibiza o la costa mediterránea de la península ibérica, pensar que la presencia griega es posterior y de mucho menor impacto.